Esta tarde le agradezco a Luis Carlos Palomar Mendoza, director de AMDA Veracruz Tabasco, que esté con nosotros para platicar sobre este impuesto de la tenencia. Luis Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A ti, a tu auditorio, un gusto estar con ustedes por acá. Luis Carlos, Veracruz es uno de los estados en donde se cobra la tenencia. Son 10 estados en el país. ¿Cómo es que se cobra en Veracruz este impuesto? Bueno, mira, el impuesto está contemplado en las leyes financieras del estado y son montos variables dependiendo del valor de los vehículos, ¿no? De un vehículo que vale desde 0 centavos hasta 579,300 pesos más o menos, paga un 3% de su valor como impuesto de la tenencia y bueno, ahí la tabla va subiendo de acuerdo a los valores de los vehículos, puede llegar a pagar hasta 17,000 pesos. Sí, y el otro estado es Tabasco, que Sí, no paga. Tabasco también, también, y en Veracruz lo que hay ahorita, que ha estado vigente en todos estos años pasados, es que hay un subsidio al pago de la tenencia. Por ejemplo, para el año 2022 se autorizó un derecho, el pago de un derecho vehicular por un monto de 885 pesos más o menos, es lo que costaría mientras los contribuyentes estén pues al corriente de sus obligaciones, como es la verificación, el pago de los derechos vehiculares o la tenencia anteriores, estar dados de alta obviamente en el registro vehicular y que pues que cumplan con todas las normativas y disposiciones de tránsito vigentes al momento, ¿no? Tenemos que entender que hay una diferencia entre un impuesto y un derecho. El impuesto es una obligación o más bien es una contribución de carácter unilateral que impone el Estado para que él nos pueda brindar los servicios como son pues las calles, alumbrado público y diversas situaciones en las que ellos derivan o desglosan el presupuesto estatal. Y los derechos es un tema más, por así llamarlo, bilateral, es decir, si yo como ciudadano quiero usar y aprovechar a través de, por ejemplo, el uso de un vehículo, esos bienes que el Estado proporciona con el pago de los impuestos, tendré en este caso que pagar un derecho accesorio al mismo. Por ejemplo, hay un caso muy ejemplificable de este tema, que son las carreteras, por ejemplo, ¿no? De los impuestos que se pagan a nivel federal, que todos pagamos impuestos cuando obtenemos un ingreso o cuando compramos algo que está grabado con IVA, parte de ese ingreso que recauda el Estado, bueno, se va a la construcción y realización de carreteras. Ahora bien, hay carreteras, las bien llamadas libres, en las cuales pues, no se tiene que pagar ninguna cuota y se puede transitar libremente por todo el país a través de estas carreteras. Sin embargo, hay carreteras que están concesionadas a particulares o que el mismo Estado maneja que, bueno, tienen una cuota, un cobro, un derecho para tú transitar en esas carreteras que están a cargo de una entidad diferente al gobierno, ¿no? O en su caso, administra el mismo gobierno, pero bueno, se invierten esos derechos en el uso de esas carreteras. Sí, ahorita veíamos la historia de este impuesto de la tenencia. Desde el sexenio de Felipe Calderón desapareció a nivel federal y dejó la facultad a las entidades de la República. Usted representa a la organización que distribuye vehículos nuevos, a los concesionarios de vehículos nuevos. En los estados donde sí hay tenencia, en los estados donde no hay tenencia, ¿dónde se vende más un vehículo nuevo? Bueno, mira, los estados principales que tienen mayor índices de venta, por ejemplo, Veracruz se ubica en un lugar quinto, sexto a nivel nacional. Los primeros lugares pues son más que nada por la masa que hay, que es la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, eh, Monterrey, Jalisco, Nuevo León y Puebla, por ahí decirlo, pero bueno, Veracruz está en el quinto, sexto lugar, siempre peleando en esos índices y en realidad pues va de la mano el pago, la tenencia. Normalmente también hay estos decretos de subsidio en estos estados donde se paga la tenencia, por ejemplo en la Ciudad de México se paga la tenencia y se pagan el refrendo o los derechos vehiculares, ¿no? En Ciudad de México depende mucho, por ejemplo, del tipo de cilindros que tienen los vehículos, cuánto se va a pagar de la tenencia y cuánto se paga de refrendo, ¿no?
sobre el impuesto de la tenencia. Hay 10 estados de la República en donde todavía se paga este impuesto, un impuesto nada popular, un impuesto que políticamente ha sido utilizado por autoridades estatales para premiar o para, digamos que, de incentivar a los contribuyentes. Sin embargo, es un autocastigo también para las finanzas de los gobiernos estatales, porque de pronto se quedan sin recursos económicos para pavimentación, para obras que tienen que ver con las vialidades. Luis Carlos, nos quedamos en la parte donde la desaparición de estos impuestos o de este impuesto incentivó la venta de autos nuevos en México. Es decir, si bien los estados pierden recursos propios por no recaudar a través de la tenencia, ¿podemos pensar que esto se puede recuperar a través de la venta de vehículos nuevos? Sí, mira, toda venta de un vehículo nuevo conlleva diferentes impuestos, ¿no? El IVA, el impuesto sobre la renta, y también existe el impuesto sobre automóviles nuevos. Pero, por ejemplo, hablando de justo lo que preguntabas ahorita, hay un caso muy específico en Veracruz. Por ejemplo, en Veracruz, en la ley de presupuesto de 2021, se contemplaba recaudar por el concepto de impuesto sobre la tenencia alrededor de 49 millones de pesos, ¿no? Sin embargo, por concepto del pago de control y derechos vehiculares, pues la suma contemplada para recaudar fue de 1,044,300,000 pesos, ¿no? Entonces ahí vemos la diferencia que representa, pues que realmente quien tiene un vehículo, pues trata de estar al corriente para no tener que pagar la tenencia, y pues el mismo gobierno contempla una diferencia abismal entre los conceptos que va a recibir por estos registros y por el pago de los derechos y el pago de la tenencia. También hace rato comentaban algo y creo que es muy importante puntualizar. Por ejemplo, es muy complicado para entender hacia dónde se va ese recurso una vez que pues el ciudadano lo paga, ¿no? Las leyes financieras del Estado, pues, no son tan claras en este tema. Por ejemplo, para el impuesto sobre la tenencia, contempla en sus artículos que se destinará a cubrir las obligaciones garantizadas con esta contribución. Es decir, el Estado puede comprometerse o tramitar diversos tipos de créditos o de deudas, y puede garantizar, pues, con el recurso que va a recibir de estos impuestos, el pago de las mismas, y el remanente de estos compromisos o de esta deuda pública, pues en la tenencia, por ejemplo, se ocupará para el gasto público en el rubro de seguridad pública y de combate a la pobreza. Sin embargo, pues no vemos en el presupuesto de ingresos y de egresos una liga de cuál es el remanente, por ejemplo, de este recurso, y cuál se destina a estos rubros, ¿no? Y en el caso de los derechos vehiculares, bueno, pues peor aún, porque no se establece ni en el decreto ni en las reglas de operación para qué se va a ocupar, o no está etiquetado ese recurso, y por lo tanto, pues para el gobierno del Estado es un ingreso como tal, una recaudación, y hay una libre decisión sobre el mismo. Sí, hay situaciones como las que ocurren en la Ciudad de México, en donde se cobra la tenencia de vehículos que son de lujo, y entonces los propietarios de los vehículos terminan registrando estos vehículos en estados aledaños donde no se cobra la tenencia, para evadir esa responsabilidad impositiva en la capital de la República. Es un fenómeno que ocurre justamente porque hay estados donde sí se cobra y hay estados donde no se cobra. No hay una uniformidad. Ya la Ciudad de México ha manifestado que tendrá algún mecanismo, alguna política pública para regularizar esa circunstancia, esas situaciones. También, Luis Carlos Palomar, existe la revalidación vehicular o el refrendo, que se le llama para que las placas estén vigentes cada año. Y es otra vía importante de ingreso para las arcas de los gobiernos estatales. ¿Podemos decir que el refrendo o la revalidación vehicular sustituyó a la tenencia? No, es que el refrendo como tal es lo que te comentaba, que es el derecho vehicular, ¿no? Sí. Es el derecho de ocupar tus placas y de circular en las avenidas de las ciudades, ¿no? Entonces, ese llamado, por ejemplo, en Ciudad de México se llama refrendo, aquí en Veracruz se llama derecho vehicular, pero es la misma figura, ¿no? Es cada año hay que renovar ese derecho, ese beneficio que uno como ciudadano obtiene
de tener un vehículo propio y de circular y ocupar ese vehículo y esas placas en, pues, en las avenidas y en las calles que el Estado te brinda a través del ejercicio del presupuesto público de los impuestos, ¿no? Entonces, hay muchos casos de estos temas y realmente pues es la misma figura el refrendo y el derecho vehicular. Sí, Luis Carlos, hay un proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera en este momento en 10 estados del país, que aunque todavía en los hechos no se ha podido legalizar el primer vehículo porque no están claras las reglas de operación, este proceso, sin embargo, se va a llevar a cabo antes de julio del presente año. Propietarios de vehículos de procedencia extranjera que durante años pues no han pagado ningún impuesto, que propietarios de vehículos nacionales sí los pagan, y que bueno, los vendedores formales de autos o los vendedores de autos nuevos o usados mexicanos pues han criticado esta decisión de la regularización de vehículos de procedencia extranjera. En ese sentido, ahora sí, ya van a pagar, ya van a pagar. Bueno, habrá que ver porque justo pues, nosotros también, afortunadamente Veracruz no tomó la determinación de sumarse a esta iniciativa que tuvieron algunos gobernadores que no son de los estados fronterizos. Sin embargo, bueno, nosotros nos hemos abocado a dialogar con las diversas autoridades del gobierno del estado para solicitarle pues que no se sumen a esta medida, que esta medida sí es un impacto muy fuerte para la industria automotriz. Se está contemplando que los estados fronterizos impacte un 30% probablemente la venta de los vehículos y bueno, que es en perjuicio de muchas situaciones. En primer lugar, pues de la salud de las personas, ¿no? Sabemos que son vehículos que prácticamente son chatarras, que no tienen la posibilidad de circular muchas veces en los países de los que vienen originarios y bueno, que no cuentan con las revisiones técnicas ni de seguridad, ni de los gases contaminantes que emiten. Y de acuerdo al decreto que se expidió en días pasados, lo único que bastará por parte del propietario de estos vehículos para justificar la introducción de él y que sí cumple con estas medidas será una simple declaración bajo protesta de decir verdad que pues, no proviene de una actividad ilícita, que no contamina, que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para tramitar y transitar en el país. Entonces, pues es muy lamentable la medida, sinceramente. Estamos a la espera de que el SAT emita las reglas técnicas operativas para llevar a cabo el proceso. Como bien dices, todavía no están listas. Y bueno, lamentar también que a pesar de que hubo el ofrecimiento y la solicitud de diálogo por parte de los distribuidores con las distintas dependencias gubernamentales que estuvieron englobadas en la elaboración de este decreto, pues no se dio, no lo hubo, a pesar de que el mismo presidente lo estableció y se comprometió a que hubiera el diálogo, pues no lo hubo. Entonces, esperamos con mucha confianza que pues para la expedición de estas reglas operativas sí se considere al sector automotor para que esta medida no impacte de manera tan grave a todos los aspectos, ¿no? A la salud de las personas, a la seguridad de los peatones y de los demás usuarios de las vías de comunicación y pues al gobierno mismo, ¿no? Para el tema de la recaudación de impuestos y de derechos. Luis Carlos Palomar Mendoza, director de Data Veracruz Tabasco, le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. No, claro, yo estoy a la orden y agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes. Juan Carlos, muchas gracias y a tu auditorio también. Un saludo.